antes que las vías centrales. Me chipa todo. No sé cómo es su libro. Que viene atrás adelante. Yo soy chipado. Puede ser eso. Vamos a hablar acerca de los principios generales de los accesos intravenosos. Esta parte es muy importante de ingreso para ver no solamente la venopunción o la colocación de la venoclisis, sino también de la inyección intramuscular y después la vía venosa central. Este tema es el preámbulo para hacer, por ejemplo, las venotomías, venodisecciones, venodenudaciones. Es cuando disecamos la vena y logramos un acceso venoso periférico que puede convertirse en acceso venoso central o mantenerse como acceso venoso periférico. Entonces, la práctica de la medicina requiere con mucha frecuencia la circulación venosa. ¿Okay? Los accesos venosos percutáneos en comparación con los quirúrgicos son generalmente rápidos, seguros y bien tolerados. Cuando un paciente, cualquier paciente llega a una emergencia, en estado de emergencia o de urgencia, el paciente lo primero que se le hace es tener una vía periférica. ¿Ok? Lo primero que se hace es una vía periférica. Acuérdense que la clase pasada les había dicho yo que una vía central en un paciente que está inestable, específicamente por shock hipovolémico, no es buena idea de inicio. No es buena idea de inicio. Porque es un procedimiento que demora algunos minutos y estos minutos pueden significar la vida del paciente. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos una venopunción, cuando colocamos una vía venosa periférica, lo primero que hacemos en trauma, y dice la TLS, es que si es mujer, tenemos que al momento de pinchar la vena para colocar el catéter, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra de sangre en varones y en mujeres para hacer todos los laboratorios mínimos que necesita este paciente. Además que en las mujercitas en edad fértil hay que hacerle a todas sí o sí prueba de embarazo. Muy importante, no importa si son monjas, no importa. A todas las pacientes potencialmente, a todas las mujeres fértiles, en edad fértil, hay que hacerle prueba de embarazo. No le van a hacer una señora de 80 años, ¿no? ya se han pasado por ti los años de edad fértil, pero a las mujeres en edad fértil, a todas absolutamente. Entonces, el acceso venoso nos permite toma de muestras. Indispensable en paciente de emergencia al momento de hacer la vía venosa, tomar muestra de sangre para realizar los laboratorios que sean pertinentes. Indispensable en los pacientes en los que son pacientes politraumatizados. ¿Okay? El ATLS dice, al momento de estar haciendo la vía venosa periférica, toma una muestra de sangre para obtener todos los laboratorios básicos que necesitas en varones y mujeres, más una prueba de embarazo en las mujeres de edad fértil. Administración de fármacos, ¿ok? Administración de anestésicos. Cuando esta vía periférica se convierte en vía venosa central, podemos medir la presión venosa central y para monitorización de la bioquímica sanguínea. Monitorización de la bioquímica sanguínea dice que tal vez un acceso venoso nos pueda servir para repetir un examen de sangre al día siguiente. El paciente ha entrado con un pH de 7.38 acidótico, está en terapia intensiva y el día siguiente le puedo volver a tomar una misma muestra para monitorear. Aunque cuando nosotros tomamos el examen, cuando nosotros realizamos una muestra, una toma de muestra de sangre y colocamos una vía venosa periférica, lo ideal es no tomar sangre de ese brazo del mismo lugar donde está el catéter venoso. ¿Por qué? Porque le estás poniendo muchos líquidos, le estás poniendo suero, le estás poniendo medicamentos que pueden alterar o distorsionar el examen de sangre que le vas a pedir. Como un hemograma simple, no va a ser igual. ¿Ok? Entonces es ideal tomar de otro lugar, a menos que sea una vía venosa central, como hablamos en la clase anterior. Sirven entonces para la instilación de fluidos en el pre, intra y postoperatorio, para la transfusión de sangre, administración de medicamentos en la emergencia, en cirugía y en la terapia intensiva. Si bien las vías venosas periféricas sirven para todo esto, no se pueden administrar altos volúmenes, porque los catéteres que utilizamos vienen 14 gauge, 16, 18, 20, 22 y 24.
más grueso a más fino. Nosotros los cirujanos siempre preferimos utilizar un catéter número 18, que tiene un buen calibre para administrar grandes volúmenes de líquidos, incluyendo sangre, obviamente. Infelizmente, nuestras queridas enfermeras que nos ayudan a realizar este procedimiento generalmente ponen 20 o 22. Como son delgados, la cateterización intravenosa con estos catéteres es más fácil, obviamente más fácil para ellas, pero puede ser dificultoso para el paciente y para el médico, porque se póngale 1000 ahorita y le abres todo el suelo y pasa, porque no tienes una vía venosa periférica. En los pacientes que llegan a la urgencia por shock hipovolémico, 18 gauge o 16 es el número ideal. Es el número ideal. Con esto vas a poder pasar grandes volúmenes de líquido, incluyendo sangre y plasma, y vas a poder reanimar a tu paciente en caso de que haga un paro. Sirve para mantener líquidos y electrolitos en los pacientes quirúrgicos. Sirve para la nutrición parenteral. La vía venosa periférica sí sirve para la nutrición periférica, sirve para la nutrición parenteral, sí o no. La periférica, ¿sí? No. Sirve. ¿Saben por qué sirve? Porque ahora, en las alturas que estamos, en esta época me refiero, se ha hecho la nutrición. ¿Cuál es el problema de pasar nutrición parenteral por la vía periférica? La osmolaridad de la nutrición periférica. La osmolaridad es tan alta que puede producir mucha irritación en las vías periféricas y producir flebitis. Pero hay nutrición parenteral específica que se llama nutrición parenteral periférica, que se puede pasar por vía periférica, que no tiene tanta osmolaridad. Pero cuando es una nutrición parenteral total, que tiene mucha osmolaridad, una normal, vamos a decir, siempre utilizamos la vía venosa central. ¿Ok? Se puede pasar, pero tiene que ser nutrición parenteral específica para vía periférica. No podemos pasar en la nutrición parenteral normal, entre comillas, por vía periférica, porque vamos a producir irritación de la vena y vamos a producir flebitis. La flebitis es una inflamación que puede convertirse en infección de la vía venosa periférica donde se encuentra un catéter. ¿Ok? Y es causa muy común de fiebre en el postoperatorio de los pacientes quirúrgicos. ¿Cuál es la causa más común de fiebre o muy común de fiebre en los pacientes postoperatorio? Flebitis. Un cirujano se asusta porque se chinga a su madre, ¿por qué tiene fiebre mi paciente? ¿Será que la anastomosis se rompió? ¿Será que ha hecho un absceso? ¿Será que está sangrando? ¿Será el sereno? ¿Qué será? Uno no sabe. ¿Será que está embarazada? No, eso no. Pero igual uno está asustado y uno no revisa al paciente, y una flebitis es algo tan fácil de hacer diagnóstico, que es agarrar el brazo del paciente, tocar el brazo del paciente, y donde está la vía venosa, está aquí la vía venosa, y le tocas más arriba, se siente como una cuerda, duro, doloroso, eritematoso, caliente ataque. Y la fiebre, ¿qué hay que hacer en ese caso? ¿Cuál sería el tratamiento de una flebitis por catéter venoso? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, retirar el catéter. Le podemos dar analgésicos, pañitos húmedos con agua fría, un poquito de hielo, unos cuantos Ave María por aquí, y funciona muy bien. ¿Ok? Entonces, no se olvide que la vía venosa periférica sirve para nutrición parenteral específica para vía periférica. Las venas, igual que las arterias, tienen tres capas. Endotelio rodeado de una capa de músculo, luego una capa de tejido conectivo. Las venas se pueden dilatar y contraer. ¿Dónde está su compañera? Que hablábamos de los parasimpáticos. ¿No vino hoy? Venga, estábamos hablando de la respuesta de parasimpática. Los parasimpáticos producen vasodilatación, confirmadísimo.
y produce bradicardia y produce síncope, desmayo. Por eso es que los de la UFC les decían que los mataleos y demás cosas por presión de los vasoreceptores, bradicardia, vasodilatación y se desmayan. Exactamente. Las venas se pueden dilatar, se pueden contraer por sí mismas y la mayoría de las veces lo hacen en respuesta a la presión que hay en su interior. Obviamente. Las venas con presiones altas se ingurgitan y son de acceso rápido. Contribuyen a la ingurgitación venosa y el empleo de torniquetes venosos. Personas como yo siempre decían de polilla. Polilla, ¿saben que la polilla es un bicho que es, cuando lo aplastas así como arena? Sí, ¿cómo? ¿No conocen la polilla? Por el amor de Dios, ¿dónde viven ustedes? Disculpen, señores jefes árabes. Por ejemplo, yo soy un paciente de difícil cateterización, porque mis músculos. Ay, Dios mío, ustedes envidiosos, son siempre envidian mis músculos. Cuando hacemos un torniquete proximal al lugar que vamos nosotros a funcionar, generalmente estas venas se ingurgitan y facilitan la venofunción. Esto se realiza con un torniquete y realizando movimientos de contracción de los músculos que están en esa región. Cuando nosotros vamos a hacer un catéter venoso periférico, ideal miembros superiores, en primer lugar. Pregunta de examen. Llega un paciente, yo me encanta los casos clínicos, porque solamente así uno se acuerda de las cosas. Llega un paciente que estaba en el incendio del mercado Los Pozos Nuevos, con quemaduras de segundo y de tercer grado que abarcan el 30% de la superficie corporal quemada, que incluye tórax anterior, extremidades superiores, cara y un poco de la espalda. El paciente llega a la emergencia inestable, inconsciente, con claros signos de intoxicación por monóxido de carbono. Qué interesante, ¿no? Voy haciendo un caso clínico ahorita, sí. Y cuando haga el examen lo voy a hacer más complicado, sí. Y llega a la emergencia. ¿Cuál es el lugar más adecuado para realizar un acceso venoso periférico? Las quemaduras tórax anterior, ambas extremidades superiores, miembro inferior, cara y parte posterior del tórax. ¿Cuál es el lugar? Inciso A, vía venosa central. Inciso B, extremidades superiores. Inciso C, extremidades inferiores. Inciso D, función intraósea tibial. Como si fuera que les estoy preguntando algo sencillo. O sea, extremidades inferiores, dice el público. ¿Quién dice extremidades superiores? Levante la mano. Pues no sean maricas todos. Inferiores, ¿quién dice? Levanten la mano los que dicen inferiores. Eso, no sean maricas, eso. Y los que dicen extremidades superiores. ¿Por qué no las extremidades superiores? Me vaya chinga mal que esté quemado su brazo. Si tengo un acceso venoso, si puedo tener un acceso venoso, las extremidades superiores no dejan de ser la primera opción, aunque el paciente esté quemado. La única contraindicación sería que el paciente esté con quemaduras de tercer grado. En el caso del tercer grado, la piel queda como un cartón y obviamente la vía venosa ahí no se ve, las venas están hechas pomada. Solamente en ese caso, pero si tiene una quemadura de segundo grado y lo está diciendo, ¡pum! Le pinchas, te chinga su madre. Pero dije de segundo y de tercero y no especifiqué dónde. Ah, no mames. Bien, eso voy a especificar. Tercer grado en el pecho y segundo grado en las manos. Entonces, muchachos, sí se puede, sin. Y ustedes me dirán, pero doctor, ¿por qué no las extremidades inferiores? Las extremidades inferiores tienen complicaciones muy graves respecto a infecciones, a trombos y demás. Se prefiere, y está escrito en el ATLS, no lo estoy diciendo yo, lean el ATLS. El ATLS dice, si tienes un paciente con quemaduras de segundo grado y puedes tener acceso venoso, hazle acceso venoso en la extremidad superior.
sobre las extremidades inferiores. Solamente en casos de que no puedas tener, en el caso que el paciente esté con inestable y a punto de morir, utiliza cualquier vía y obviamente en cuestión de velocidad, las extremidades superiores, una venodisección, les contaba la semana pasada, una venodisección de la vena safena parva se hace en 2 minutos. Y no le pones un catéter 18, le pones el equipo de suero dentro de la vena y abres ahí como vida entrando. Volúmenes grandes. Solamente el caso de, o sea, no está mal dicho heroico, porque no somos héroes. Es nuestro trabajo, chinga su madre. ¿Para qué estamos aquí? ¿Están aquí para ser héroes? No, están así para que es su trabajo. Tu trabajo es salvar vidas. ¿O qué? Ay, sí, yo soy un héroe. Mames, están aquí para hacer su pinche trabajo. Entonces, tienen que saber solamente en ese caso. Pero si puedo ponerle por vía periférica en extremidades superiores, wow. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Entonces les decía que para ingurgitar las extremidades superiores se pone un torniquete. ¿Les han puesto ustedes alguna vez un torniquete para tomar ese examen de sangre, para hacer esa función? Y empieza uno a contraer. Uno hace esto porque empieza a funcionar el músculo y empieza a ver el flujo sanguíneo arterial va y quiere volver el flujo sanguíneo arterial, pero como hay un torniquete se retiene y se ingurgita y facilita la venopunción. Obviamente para hacer una buena venopunción también hay que saber anatomía. La anatomía les va a servir toda su pinche vida, les va a servir. Uno dice, anatomía no me sirve para nada, le vale mal, es medio, la vena, la masa pacífica, me lo paso por donde no ve la luz nunca, pero sirve. La contracción muscular, la aplicación de calor local, la nitroglicerina, estas maniobras se realizan para facilitar el acceso venoso periférico. Las enfermeras también hacen un ligero golpeteo, y este golpeteo hace que las venas se contraigan un poco y se hagan un poco más visibles. Lo más importante para tener un acceso venoso periférico es palpar la vena. A veces ni la vemos, pero les digo, yo soy una persona difícil de consular. Soy una persona difícil, entonces generalmente te ponen el torniquete cuando van a hacer la venopunción. Yo no miro ni chinga a su madre, como yo no tengo ojos de rayos X, la que me va a funcionar tampoco, lo que hace es tocar al tacto solamente. Súper interesante. Todas las venas tienen válvulas. Y estas válvulas son importantes porque estas válvulas evitan, o sea, ayudan más bien a que la sangre siempre vaya al corazón. Siempre. ¿Ok? Siempre. Dirigen el flujo unidireccional hacia el corazón y estas válvulas venosas evitan que la sangre se acumule, especialmente en las extremidades inferiores, debido a la fuerza de gravedad. Las válvulas pueden evitar el paso de catéteres al interior de una vena o el paso de guías al interior de la vena. Puede evitar. No pasa, dice, chicas, madre, ¿por qué no pasa? Puede ser que estemos cerca de una válvula venosa. ¿Ok? Si se acuerdan, esta es la forma de las válvulas, ¿no? Estas son las válvulas venosas. El flujo es hacia arriba y evita que la sangre se vuelva por gravedad y con la contracción muscular en las extremidades inferiores especialmente ayuda a que la sangre siempre vaya hacia arriba en contra de la gravedad. ¿Por qué creen que es más frecuente que hay varices en extremidades inferiores y no en las superiores? Por gravedad, porque estamos todo el tiempo parados. Siempre estamos en esa posición. Y si nosotros por lo menos no hacemos algún movimiento que ayude a la contracción, también vamos a tener varices. Es muy importante mover las extremidades inferiores porque estamos mucho tiempo parados. Para nosotros los cirujanos, no solamente para los cirujanos, para el equipo médico que trabaja muchas horas de pie y estáticos, hay venas de compresión. ¿Sabían? Venas, digo, medias de compresión. ¿Las conocen? Son horribles. O sea, horribles en el aspecto estético, que parecen medias nylon. Yo me he probado alguna vez, yo tengo, pero no, es horrible. Porque las medias te llegan como hasta aquí y no te hacen ver sexy. O sea, no. ¿Por qué te pones unas medias así que no te hacen ver sexy? Y te apretan esa verdad.
Y yo me compré la de media compresión. No sé si es que mi músculo. Otra vez. ¿Qué tiene con mi músculo? Qué envidioso que son. Me aprietan demasiado y no me siento cómodo, la verdad. Entonces, cuando estoy en cirugías largas y estoy de pie todo el momento, lo que hago es hacer este movimiento de vez en cuando me acuerdo, porque no me acuerdo siempre. Estoy más atento aquí, pero cuando, digamos, pásame una gasa, ¿qué hago la verdad? No tengo gasa. En ese momento empiezo a contraer, a mover, nunca me quedo quieto. No sé si se dan cuenta conmigo, o sea, no estoy así. En cambio, el doctor Avilés, mi profesor, que estaba en las jornadas de cirugía, que habló de cáncer de páncreas, Dios mío, el hombre es un tronco. Te lo prometo. El hombre se para así, y de esa posición, 10 horas no se mueve, así tal. Mueve sus manos así. Y yo estoy así, un poquito así, hago una cosa, no sé, siempre digo, pero ese doctor es un tronco. No sé por qué. Bueno, forzar el paso por estas válvulas puede lesionarlas, ¿ok? Puede contribuir a la insuficiencia venosa. Las válvulas son numerosas y en los puntos de desembocadura, específicamente en grandes venas en las extremidades inferiores. Están casi por completo ausentes en las enfermedades centrales, en las venas de la cabeza y del cuello. Las venas se pueden clasificar en centrales y periféricas y ya hemos visto cuáles son los accesos venosos centrales. Las venas periféricas superficiales son visibles generalmente bajo la superficie de la piel y extremidad del cuello. Son tortuosas, continuamente se fusionan y se dividen. Y las venas que son de más fácil acceso abordan en el vértice de la Y que se forman en las venas tributarias, que se unen en una mayor parte en la vena que es recta y sin ramificaciones en el codo, en el pliegue del codo. ¿Ok? Más adelante creo que tengo una fotillo por ahí. Bien. La profundidad de la vena bajo la epidermis afecta con facilidad con la que se puede canalizar. Obviamente, en las personas que tienen más tejido celular subcutáneo, la venopunción siempre va a ser más difícil. Siempre va a ser más difícil. Las venas muy superficiales con frecuencia son pequeñas, delgadas y frágiles y se pueden romper. Textualmente se pueden romper. Uno cateteriza una vena, le pone el suelo, le pone llave y se hace una bola. Se infiltra, se llama infiltración. ¿Por qué? Porque la vena se ha roto o tú la has atravesado, la has transficiado a la vena y le estás poniendo suelo en el tejido celular subcutáneo. Entonces no sirve, hay que retirar esa vía y buscar otra vía periférica que sea más accesible. Las venas más profundas no son visibles y deben localizarse mediante referencias superficiales anatómicas. Referencias anatómicas y por palpación, lo que les decía. Muchas veces no se ven, pero se palpan. Y hay que tener mucha perspicacia para palpar una vena. Yo, por ejemplo, soy malo. Sinceramente, a mí no me gusta hacer funciones periféricas. Soy más malo que Gardner. Funcionar una vena para hacer muestra de sangre o para poner un medicamento, sí. Pero para poner un catéter, lo que le he intentado, y le pincho, no, chicas, no, yo no soy muy bueno. No soy bueno porque no tengo mucha paciencia para estas cosas, la verdad. El ángulo de la aguja y la piel se debe modificar según la profundidad y el diámetro de la vena elegida. Se debe emplear un ángulo agudo para venas finas y superficiales y para las venas más profundas un ángulo abierto. Pero este ángulo no es tan abierto. El ángulo más o menos oscila entre 15 y 30 grados. Ese es el ángulo ideal para funcionar esa vena. ¿Por qué no lo hago más abierto? Porque la voy a transfixiar a la vena. La voy a atravesar a la vena. Es más, cuando el ángulo es así tan cortito, de 15 grados o de 30 grados, casi me pongo paralelo a la vena que voy a funcionar y es más fácil hacer. Un tip que yo les doy a todos ustedes, un truco que les doy a todos ustedes,
cuando vayan a hacer una venopunción, así nomás para práctica, aunque sean ustedes, es que tienen la vena. Por ejemplo, en ella también por sus músculos no se ven muy bien las venas, pero se toca aquí la vena, aquí se toca muy claramente. Y cuando ustedes vayan a funcionar, vayan a hacer, van a poner un inyectable, van a tomar sangre o cateterizar, si ubican la vena, lo que tienen que hacer con uno de sus dedos es tensionar la piel, porque la vena no está fija. ¿Qué significa? Que si yo ingreso con la aguja, estoy ingresando, y esta fuera la vena, y si yo no le pongo nada, ingreso y la aguja, se escapa la vena. O sea, no es que se escapa, sino que se mueve la vena. Ya imagínense la vena. Boludo. No, entonces, para evitar eso, lo que hay que hacer es traccionar la piel un poquito y se mantiene fija. Solamente en ese caso le vas a dar cóceps. ¿Ok? Ese es un truquillo que aprendí de una licenciada. Porque no me daba así. La vena de verdad te hace lance. Cuando no agarras y no tensionas la piel y pinchas ese movimiento de atravesar, porque aquí primero está la piel, ¿no es cierto? De atravesar la piel, mueve la vena abajo y no le das. El ángulo ideal es 35, 15 a 30 grados. Mientras más paralelo a la vena estés, mucho mejor es la vena evolución, porque te pones paralela y la vas a dar, le vas a dar. Nunca más parada, nunca en ángulo recto, porque la vas a transficiar. Transficiar significa atravesarla completamente. La canalización de las venas se prefiere en las extremidades superiores antes que las inferiores. Les voy a preguntar eso en el quemado, se los prometo, les voy a preguntar. Mejor canalización distal que proximal. Mejor distal que proximal. Lo más sencillo es insertar una cánula en el lugar donde las venas tributarias forman una I. Ahora, cuando ustedes van a realizar un cateterismo venoso periférico y van a ubicar una de estas venas que ahorita vamos a empezar anatómicamente, nunca pongan la guía sobre el pliegue, sobre la flexura, nunca sobre la flexura. Porque si su catéter está aquí y el paciente dobla el brazo, la punta se va a cerrar y el suero no va a entrar y el medicamento no va a entrar. Idealmente, el lugar ideal para hacer una venopunción es este. Ese es el mejor lugar para hacer una venopunción o una cateterización. Y no sobre esto, no sobre estas venas, no aquí. En último caso, en niños, en pacientes pediátricos neonatales, más bien se funciona aquí porque es más fácil. Pero si se han dado cuenta, si alguna vez han visto, cuando funcionan en los niños sobre el ángulo, les ponen una tablilla aquí atrás para que el pobre enano no haga esto. Porque si hace eso, se cierra el catéter y no permite el paso. En adultos, solamente en última instancia, o sea, no quiero ser boludo, pero si colocan ahí son boludos. No se debe. Tienen otras tres venas: la vena radial, la mediana y la cubital. Esas son las venas ideales para hacer. Yo tengo aquí mi mediana más o menos que se ve. Y fíjense ustedes, si son más delgaditos, se va a ver mejor esa vena. Obviamente las venas que forman la M, aquí la basílica y aquí la cefálica, son más gruesas y se puede funcionar mejor. El otro problema que ustedes tendrían si canalizan sobre la flexura es que, fíjense ustedes, si yo pongo un catéter en esta vena, mi catéter va a estar así. ¿Sí? Si pongo aquí, mi catéter va a estar así. Y si pongo aquí, mi catéter va a estar así. Pero si pongo en esta vena mediana, mi catéter va a estar así. ¿Sí se dan cuenta? Eso también nos va a complicar la vida. Porque el catéter no va a estar así, el catéter va a estar así. Y lo voy a doblar y se va a parar. Y lo mismo en el otro lado. No, idealmente en el antebrazo. Estas tres venas de aquí son las utilizadas para realizar la venopunción. No es obligatorio estas tres venas específicas, una vena en el dorso de la mano.
puede ser también, pero nunca sobre la flexura, nunca sobre una flexura, sobre un lugar que va a tener movimiento, porque se va a cerrar esa vía y no va a ser. ¿Ok? Ya les digo, los niños ponen en el codo, ponen aquí y les ponen tablillas para evitar que el niño doble esa articulación y que se pierda esa vía venosa. En los niños es aceptable, porque sus venas son chiquitas, difíciles de encontrar y es muy complicado para ellos. Pregunta de examen. En caso de no poder realizar una vía venosa periférica, nosotros realizamos venodisecciones. Se llama venodisección, venodenudación o venotomía. ¿Cuál de las venas del brazo es la vena elegida para realizar este procedimiento? Y la vena elegida del brazo es la vena basílica. Vena basílica. Ya cuando entremos, porque sé que hay otro tema en esta parte, yo quiero decir ahora un juego. Hay otro tema de venodisección. La vena basílica es la vena ideal para realizar la venodisección, venodenudación, venotomía. Cuando el paciente está estable y cuando tenemos tiempo. Cuando el paciente, y esta es creo que la 20ª vez que les digo, tal vez porque les voy a preguntar, no sé, qué dirá mi corazón. Pero cuando el paciente está inestable por shock hipovolémico en la emergencia, la vena para hacer venodisección, venodenudación o venotomía es la vena safena. ¿Ok? La vena safena en la extremidad inferior. En la extremidad inferior. Elegir una porción recta de vena es lo ideal para que el catéter quede paralelo a nuestro brazo y funcione muy bien. ¿Ok? 5 laterales para reducir posibilidades de lesionar las válvulas del interior y facilitar el paso del catéter. Las venas humerales o braquiales profundas tienen una localización variable junto a la arteria humeral o braquial y una situación medial o lateral a esta. Las venas humerales, las que están en el brazo, las venas humerales o braquiales, no son visibles y técnicamente no estoy viendo por aquí, pero bien. Les decía, las venas braquiales o las venas humerales no son ideales para realizar una vía venosa, no son ideales para realizar una vía venosa periférica, no son ideales. ¿Por qué? Porque las venas braquiales son dos venas braquiales, son satélites de la arteria humeral y son muy finas. Por eso es que cuando nosotros hacemos la venotomía, utilizamos la vena basílica, no las venas humerales. No las venas humerales. Porque las venas humerales son muy delgaditas. Utilizamos la vena basílica. Es importante evitar dañar la arteria humeral o braquial mientras se está canalizando las venas braquiales. La arteria braquial es la única fuente de irrigación arterial en el antebrazo de la mano y está muy cerquita del nervio mediano. Miren ustedes este corte axial de un brazo. Arteria braquial, vena braquial. Dos venas y una arteria. Pero esta de aquí
Vena basílica, miren el cañón que es esa vena. Ahora se dan cuenta por qué nosotros utilizamos para la venodisección la vena basílica y no las venas humerales. Porque el calibre es muy importante. No sé si les han dicho en anatomía, pero la vena basílica tiene referentes anatómicos satélites. ¿Saben lo que significa eso? ¿Qué les han enseñado anatomía? ¿Quién es su profesor? ¿El doctor Aguilar también? Debía reclamar al doctor Aguilar, no les enseñó nada, pues, chicos, en bolas en anatomía. Las satélites de una estructura, los satélites de una estructura son estructuras que siempre acompañan a esta. En el caso de la vena basílica, su satélite es el nervio cutáneo medial del brazo. Ese es su satélite. El nervio cutáneo del brazo. No es el mediano está mucho más profundo. No es el cubital, está mucho más profundo. La rama satélite, la estructura satélite de la vena basílica es el nervio cutáneo del brazo. ¿Ok? Y nosotros encontramos este nervio cuando lo disecamos. Es muy divertido hacer una anatomía del brazo. Muy bonito. El cuello puede ser un lugar potencial para conseguir un acceso venoso en caso de que no podamos conseguir un acceso venoso, y también específicamente en niños. En los niños, en los neonatos, se puede utilizar el cuello para tener un acceso venoso periférico. Si necesitamos un acceso venoso periférico, vamos a utilizar idealmente la yugular externa, que en algunas personas es muy visible y en los niños se puede tocar cuando se hace una ligera presión. ¿Okay? Corre oblicua al músculo externo clidomastoideo, pasa por debajo de la fascia del ángulo subclavio y se une luego a la vena subclavia. Técnicamente, en el cuello, esta vena es la de más fácil acceso para tener una vía venosa periférica. Pero acuérdense también que les dije que la vena yugular externa se podría utilizar en algún caso para hacer una vía venosa central. Porque se llama vía venosa central cuando el catéter está en la aurícula, está en la vena cava superior o en la vena cava inferior, muy cerca de la aurícula. Y si le pasamos un catéter por la vena yugular externa, vamos a llegar a la vena cava superior. Sí o sí. Cuando nosotros hacemos venotomías en la vena basílica, podemos pasar un catéter en a su madre. Podemos pasar un catéter tan largo que puede llegar hasta la vena cava y nos sirve una vía venosa central. Nos sirve. Podríamos utilizar en algún caso poniendo un intracat. Esos intracat son que se utilizaban para hacer las vías venosas larguísimos. Tenían 30, 40 centímetros y podríamos utilizar. Ahora se han puesto un poco en desuso. Además, porque, y me olvidé decirles, por cierto, cuando se hacen las vías venosas centrales, porque tenemos ayuda del ecógrafo. Idealmente, en países del primer mundo, en países más desarrollados que el nuestro, toda vía venosa central debería ser realizada con ayuda de un ecógrafo. Con ecógrafo tú lo ves en los pinches, facilísimo. Anatomía. ¿Ustedes se acuerdan de la anatomía? No se acuerdan. Ahí está el ecógrafo. Facilísimo es eso. Porque estas venodisecciones, estas venofunciones, lo hacemos acordándonos en anatomía, pero con el ecógrafo no hay necesidad de aquí. Bien. Algunos pacientes, las venas yugulares son dobles o triples. La vena yugular externa presenta dos válvulas situadas cerca de la unión externa con la subclavia, y el otro grupo a unos 4 centímetros arriba de la clavícula. Estas válvulas no son totalmente competentes, pero pueden evitar el avance de las guías metálicas. ¿Se acuerdan de cuando vimos la técnica de Sedinger? Primero pasamos esa guía metálica, ese alambre es un alambre hidrofóbico, puede trancarse, y todas las maniobras, todos los movimientos que realicemos siempre tienen que ser sutiles, porque empujar un poquito más vamos a perforar. Ahí está mucho. Ahí sí nos vamos a checar. Entonces, esta es la vena yugular externa que va a ir a la subclavia, igual que la vertebral, igual que la yugular interna, y al final de cuentas todas van a caer en la vena cava superior.
No hay dónde. ¿Podemos hacer vías venosas centrales a través de esas venas por venodisección? Se puede. Pero con la ayuda del ecógrafo, con la ayuda de muchas cosas, en lugar, ya les digo, para vía venosa central, la vena elegida es la vena yugular interna. Hay que preparar al paciente, explicar el procedimiento, obtener el consentimiento verbal del paciente para la realización, seleccionar el sitio de punción. Para seleccionar el sitio de punción hay que revisarlo al paciente. A ver, muéstrame sus brazos, muéstrame los dos, apriete, ya se toca gente, apriete en el otro brazo, en este brazo, viendo cuál vena está más accesible para realizar la vena. Lo más sencillo es colocar el torniquete una vez que se ha elegido el lugar, y cuando existe alguna dificultad para encontrar la vena es necesario maniobras posicionales como el bombeo de contracciones musculares, aplicación de un poco de calor, de nitroglicerina tópica, que podrían contribuir a la intoxicación de ese vaso que nosotros vamos a funcionar. La complicación más temida de un catéter venoso periférico es la flebitis. ¿Ok? Es la flebitis, es la inflamación y potencial infección de esa vena. El tratamiento inicial para las flebitis obviamente es retirar el catéter venoso donde está la flebitis, aplicar frío, compresas húmedas frías o toallas con un poco de hielo, y aplicar analgésicos y antiinflamatorios. Una flebitis puede llegar a infectarse, puede ser una flebitis infecciosa, y es una complicación grave que gracias a Dios he visto solamente una vez. En ese caso, infelizmente, hay que abrir el trayecto venoso y retirar la vena. Y sale pus y demás procesos por limpio. Una flebitis común y silvestre solamente hay una induración de las venas que produce eritema, calor y dolor local, además de fiebre. Ya les he dicho eso. A veces nosotros los cirujanos operamos alguna cosa muy grave, muy importante, y el paciente comienza a tener fiebre y pensamos que es una complicación de la cirugía que hemos hecho y no le revisamos los brazos, o nos da flojera, y el residente más flojo y el interno peor, o sea, de flojito, digamos, no chinga su madre, todos flojos, nadie le revisa los brazos y el paciente está con una simple flebitis. Y le toca y dice, ay, doctor, me duele. Ay, no mames, señora, ¿hace cuánto tiene esto? Desde 2 días. Y justamente le comenzó la fiebre ahí, casualmente hace 2 días. Y le retiras la vena y le pones a otra vía y listo, se acabó el problema. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta, duda, invitación a caminatas, no voy, pero no. Invitación a boli, básquet, ping-pong, ajedrez. No juegan nada ustedes. No juegan nada. Nadie juega nada. Fútbol no juego porque tengo una rodilla. Ya van a ver cuando pasen los 30. Las rodillas se te joden, no sé por qué. No hago nada. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Chicos queridos, ¿no? He estado ocupado hasta el huevo esta semana. El viernes muy probablemente la saco. El viernes. ¿Ya? De las muchachas que me han escrito que su examen, no he querido colocar ese mensajito porque sé que está ahí, porque si lo toco me voy a olvidar. Lo tengo ahí pendiente y cuando tenga el tiempo voy a dar el tiempo de examen. ¿Algo más? Sí. La nitroglicerina tópica la puede usar uno cuando siempre tiene problemas con que le pillen. Sí, pero ¿sabes qué? Yo nunca en mi vida he visto nitroglicerina tópica. Lo pongo nomás porque dice su pinche libro. Pero nunca he visto de verdad nitroglicerina tópica. Nunca he visto. He visto que le ponen calor, golpeteíto, pero nitroglicerina tópica no he visto. Pero sí en el libro dice que sí, pero nunca lo he visto yo, sinceramente. ¿Por qué cuando hacen cateterismo crees? Pero eso se llama cateterismo central, cuando ingresan por la vena femoral o la arteria femoral, dependiendo qué es lo que van a hacer. Por arteria. O por vena, depende de lo que van a hacer. Depende de lo que van a hacer. Pero generalmente se ingresan por arteria. También pueden ingresar por acá.
También se puede alcanzar por ahí, pero no sé por qué eligen la vena femoral. O perdón, la arteria femoral. No estoy seguro por qué, específicamente no te puedo decir. ¿Algo más? ¿Se puede romper una vena lesional de un golpe, por ejemplo? Claro que sí. Claro que sí. Puede ser en los niños, digamos, que son juguetes y tienen Exactamente, sí. Se pueden romper las venas. Se pueden ustedes que las venas siempre son más frágiles que las arterias. Hay enfermeras que golpean la Sí, eso les decía que hay enfermeras que te dan ese golpeteíto, parece que la vena se encoquite, como que no sé si la palabra correcta es que se hinche, pero se levanta la vena o se hace más palpable. No, en tu caso va a quedar pedazo. Eres tan musculosa como yo, más musculosa. También las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil. Es difícil. Igual para una vía de salud central es difícil. Sí, es difícil. En las personas que tienen mucho tejido cerebral espontáneo, es más difícil. La vía periférica y la vía central. Cuando me tiraron la lesión ya era bonito, no podía. ¿Algo más? Ya quisiéramos tener todo un fisicoculturista así con las venas, así, no, eso debe ser porno para las enfermeras. Imagina a la enfermera ver un fisicoculturista y todas sus venas así, debe ser porno, vaya. Sus sueños hechos en realidad, Dios mío santo. Así de teléfono, super. Si hay mutaciones, si no hay, se hace en primer lugar miembros superiores y después el cuello. En los niños, generalmente en el cuello. Las venas disecciones. No, no te cuento que la vena inguinal externa es excelente, porque la vena inguinal externa se puede ligar. Otra cosa que me olvidé de decirles, obviamente vamos a ver con